Ok. Bueno, buenos días. Bueno, para mí es un placer contar con la presencia de don Julio Mata. Don Julio es doctor en química, graduado de la Universidad de Kansas. Es premio Clorito Picado. También es catedrático Humboldt en el 2006. em, Tiene una medalla de condecoración del embajador de Japón, la medalla Matsumae por investigación. Tiene a su ver más de 100 artículos. Ya lo logramos, más de 100 artículos. Realmente don Julio es, como les dije a ustedes, es un investigador de hueso colorado, como digo yo, de verdad, y con una ética científica increíble, ¿verdad? Es también, bueno, me agradezco porque es mi tutor. Y con él, en estos 5 años que he estado con él, he aprendido mucho, ¿verdad? Se recuerdan que yo les he dicho a ustedes que uno nunca deja de aprender. Entonces, bueno, no les quito más tiempo y empezamos con la charla de don Julio sobre ética científica. Un momentito para compartir la presentación. Esto, bueno, va a quedar grabado y, pero sí, pues, les agradezco que pongan atención y hagan las consultas que deseen. Don Julio ya, eso está grabando, ahora sí está grabando. Imagino que en el volumen del... Miren, Escucha, sí, a ver. Hola, me parece que no se escucha. Qué raro. Buenas, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, nada más que a veces como el sonido metido en un balde, digamos. Ah, ok. No sé si le pongo los. No, 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 bueno, yo. Bueno, es un gusto estar acá eh, en esta presentación de hoy. No, déjamela así porque si no, se ve menos pelo. Bueno, y vean, empecemos contando por qué esta presentación. Bueno, cierto que eso tenía mucho que ver con las conversaciones cotidianas aquí en el... Mira, debería ser aquí, perdón. Sí, no está funcionando. Conversaciones cotidianas en el laboratorio. ¿Ves? ¿Qué hiciste ahí para pasarlo? Ah, ya. No, está bien. Eh, eh, te doy esta. Ah, bueno. Muy bien, como ven ustedes, la razón de la invitación viene de conversaciones cotidianas durante, escucha, cómo pasa el tiempo, dice Hazel, no me he dado cuenta, 5 años ya por acá. Que conste, ¿verdad? Que tanto tiempo para un doctorado, pero es que hay que ver que fue casi que 2 años de dificultades y de tiempo casi muerto, aunque logramos que no fuera del todo muerto ese tiempo. Y entonces, hablando de asuntos de fraude, asuntos de cosas mal hechas en cuanto a la comunicación de asuntos técnicos y científicos, es que salió a relucir un capítulo que en 1991 había yo escrito para el libro que ven ahí. Esa es una compilación de Edgar Roy Ramírez y Mario Alfaro, son profesores de filosofía, sobre fraude en ciencia. Por eso el capítulo se llama Patofisiología del fraude. O sea, ¿cuál es el mecanismo de ese problema, verdad? Que no solo era importante hablar de ello en el año 91, sino que sigue siendo una realidad en el mundo actual.
Desafortunadamente eso no, eh, yo creo que nunca va a desaparecer, lo cual quiere decir que es muy importante que uno tenga estas cosas en mente para pellizcarse, para que no lo agarren a uno chupándose el dedo. Entonces, eso es la razón de la invitación de Hazel. Muy bien, pasa. Ah, bueno, lo pasas ahí. Ella hizo relación a la cátedra que me fue dada, la cátedra Humboldt en la UCR, y la cátedra tiene que ver con el legado filosófico y científico de los hermanos Humboldt, tanto Alexander von Humboldt, espérame, suave, que fue, ese es el hermano, son dos Humboldt. Este es Alexander el viajero, el naturalista, que anduvo por muchos lugares aquí en América, Europa Central y en lo que llamaríamos hoy en día Eurasia, ¿ves? Y todas las contribuciones que él hizo y de su hermano, Wilhelm von Humboldt, ¿ves? Que fue uno de los fundadores de la lingüística, con muchos de los datos que su hermano le mostró. Pero ¿qué es la importancia de este tema que vamos a hablar y de los hermanos Humboldt? Sí, bueno, bueno, aquí está, muy bien. Muy bien, es que básicamente la filosofía de los Humboldt es que el conocimiento tiene un efecto emancipador para el ser humano. Y para decirlo así en palabras de todos los días, pues lo que tenemos aquí es poder decir que el efecto del conocimiento libera al individuo de la superstición, de la manipulación, ojo con esta palabra, la manipulación, ¿ves? O sea, no comer cuento, pellizcarse ante informaciones que uno se supone debe ser suficientemente vivo para ver qué tanto es cierto, qué tanto es ficción, y usando un poquito lo que un amigo llamaba, él inventó la palabra de malicia indígena, él fue don Parmenio Medina. Entonces, eso es algo importante. Puede hablar uno de la malicia indígena o lo que uno de mis profesores, el doctor Carlos Cubero, llamaba malicia, la malicia con que hay que ver. Muy bien, pero no solo los Humboldt, ahora sí, ¿ves? Ya miramos que lo que estoy haciendo es diciendo que a lo largo de la filosofía de los Humboldt es que vamos a hacer esta presentación, pero no solo ellos son alguien que me interesa tener en cuenta, sino también el caso de Darwin. Todos conocemos a Darwin, él es uno de los proponentes y de la teoría de la evolución biológica, y Darwin decía eso que está ahí, vean qué interesante, dice, grande es el poder de la tergiversación. De la tergiversación. Vean la importancia para un profesional, sobre todo en ámbitos tecnológicos y científicos, de cuidado, no caer en ese anzuelo de la información que es tergiversada. Y eso, pues entonces vamos a ver el aspecto de la composición, cuánto su composición tiene que ver el asunto ético. Muy bien, vámonos a ver. ¿Qué es un científico? Bueno, del lado izquierdo ahí ven, hay un típico científico loco, tipo Hollywood, ¿verdad? Con ojos de loco. Se parece mucho a un compañero de trabajo ya también pensionado, aquí en la escuela de química, solo que podría uno decir que es este amigo cuando tenía pelo, ¿ves? Por lo menos. Y el otro, tal vez ustedes no sé, seguro que no lo conocieron, es uno de los personajes de Walt Disney. Ese es, bueno, en América Latina se llama Ciro Peraloca, al lado derecho. Ciro Peraloco es de la familia de los patos, ¿verdad? Del pato Donald, de Rico McPato, de
los sobrinos, y él es el inventor de la familia. Entonces, pero vean qué interesante. Lo que la gente cree que es un científico es eso que tenemos ahí. La otra cosa que se me olvidó poner, que siempre la uso, es también ver Batman y Robin. La gente cree que Batman y Robin son científicos porque entonces resulta que llegan a la Baticueva y entonces de alguna manera que no se ve cómo, entonces perforan una tarjeta de cartón, que era lo que antes se usaba para comunicarse con las computadoras, tarjetas perforadas y luces y cosas, y al final un timbre y sale una tarjetilla. Entonces Batman la lee y entonces, sí, vea, quien robó el banco fue, yo qué vas a ver, el Guasón. Pues, entonces la gente cree que eso es ser ciencia. Batman y Robin en tiempos modernos serían los personajes de la serie CSI, ¿verdad? Donde nadie sabe cómo, pero para todo pueden hacer trazos de trazamiento de DNA, análisis químicos complejos. La gente cree que eso es ciencia. Pero y hay un científico, es alguien dedicado a buscar en los porqués de las cosas. Y los porqués de las cosas son necesarios no solo en ciencia, sino también en tecnología. Entonces no crean que porque ustedes están estudiando una ingeniería, no crean que tienen que desligarse de buscar los porqués de las cosas. Eso es parte de la ingeniería. Inclusive resulta que van a volver a oírme y a aburrirse de oírme cuando lleven los cursos de preparación para el trabajo final de graduación en la escuela de ingeniería mecánica, donde el profesor del curso siempre me pide que haga una presentación sobre un concepto moderno que en inglés se llama Engineering Science. Podríamos llamarlo la ciencia de la ingeniería. Y entonces es el buscar los porqués pero de un asunto específico, un asunto práctico específico. Pero espérense 2 o 3 años y oyen ese cuento. Por ahora dejémoslo hasta por aquí. Pues un científico es el que busca las razones de los porqués de las cosas. Y no necesariamente es Ciro Loca ni la foto está del otro lado del típico científico loco tipo Hollywood. Bueno, entremos ahora. Hay mitos sociales y uno de los mitos sociales es la patente. La patente no es nada más que algo así como un certificado de pertenencia de algo que es tecnológico, algo y que es comercial. Las universidades se vuelven locas en el mundo por tener patentes, porque ahora uno de las variables con que se usan esos índices mágicos para ver que la universidad A es mucho mejor que la B y la B es muy superior a la C y ahí van, es una de las cosas, es la patente. Bueno, y ahí se puede hacer una patente, pero no necesariamente la patente va a tener un éxito comercial. La patente también depende su validez en el momento que es desarrollada. Y aquí vemos al amigo ese aquí en la fila de gente que está ahí frente a la ventanilla de patentes para inscribir alguna novedad. Vemos al amigo ahí que le cogió tarde, ¿verdad? Para inscribir la patente de la rueda. Entonces, una patente hay que tener cuidado porque las universidades, incluyendo a la UCR, ya han caído en esa locura de que número de patentes, aunque nunca lleguen a usarse. Nosotros en el laboratorio hemos obtenido 2 patentes, ninguna de las 2 ha llegado a usarse. Y una de esas, vea usted que es más internacional, porque no solo está involucrado este laboratorio nuestro, ¿qué es lo que suena? Entonces, ya. Bueno, entonces ponerles ahí llegada tardía. Pues, no solo es que sea una buena idea, sino que lo importante es que llegue a usarse. ¿Ves? Y les decía que hay una donde este laboratorio es parte de todo ese trabajo y es una patente europea
Pero claro, ¿y ahí qué es lo que pasa también? No solo si es una buena tecnología o lo que sea, es también si hay gente que quiera meterle plata. Nosotros trabajamos en un nivel pequeñito. ¿Y qué significa pequeñito? Media tonelada. Trabajamos en 500 kilogramos. Y eso no es suficiente. Tal vez a uno se le ocurre, puchica, media tonelada, y eso es mucho. No, 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 industrialmente eso no es mucho. ¿Ves? Y entonces hay que tener cuidado de que todos esos cuentos que suenan muy bien y que sirven para hacer información que yo no sé si es útil o no es útil, ya en el fondo. Suena muy bonito de que la universidad tal o cual tiene 300 patentes al año, pero esas 300 patentes, de ahí tal vez 299 están sin usarse y nunca van a ser usadas. ¿Ves donde hay un elemento ético aquí en cuanto a la exactitud de la información? Es muy precisa, 300, ¿ya? Es un número muy preciso, pero ¿y qué significa en cuanto a la exactitud de lo que se pretende comunicar? Bueno, sigamos. Ahora sí, este aspecto ético no es solo eh, responsabilidad de quien genera los datos de el porqué de algo o el cómo de algo. Esto también, este aspecto ético, se comparte con quién es el vehículo de información, quién es el informador, quién es el contaminador. Al inicio de esta presentación voy a hablar de la parte teórica, de cómo ve uno, cómo juzga lo que es y lo que no es realmente científica y técnicamente relevante, sino que vamos a aterrizar en dos casos para que quede bien. Y uno de los casos esos es este alboroto, y repito, y pueden decir que lo dije yo, el alboroto de la contaminación del agua con hidrocarburos. Vamos a ver el asunto ético que hubo alrededor de esa novela, para que vean la importancia de lo que nos decía los Humboldt y también Darwin. Allí es que se tenga cuidado, no sea presa de la tergiversación y de la chabacanería a la hora de hacer el trabajo, en este caso de información, pero para la sociedad en general. Bueno, eh, en la época en que yo me dedicaba a otras cosas, el servicio de endocrinología del Calderón Guardia fue la otra época de mi vida. Y uno hacía estudios de trastornos. Y no importa si el trastorno es físico, si el trastorno es mental, si el trastorno es social, como economía, como información, ¿verdad? Estabilidad social. No importa, pues el estudio clínico de trastorno siempre sigue un mecanismo de qué es lo que hay que hacer. Hay que ver primero los síntomas. Síntomas significa lo que el paciente dice. ¿Ya? Me duele continuamente la panza. Ese es un síntoma. Lo está reportando el paciente. Hay que ver los signos. Bueno, ¿cuáles son los signos? Bueno, yo creo que debería entonces checarle la panza y ver si le duele, si no le duele, ver si siento suave, si siento alguna masa rara ahí. Eso es lo que el observador encuentra. Pues síntomas es lo que el paciente indica y el paciente puede ser la sociedad. Y signo es lo que el observador observa. Etiología. Etiología es el origen del porqué del trastorno. Y de ahí, pues entonces ya cae uno en cura y prevención. Vea usted que ese mecanismo de cómo manejar un trastorno, vean que es útil no solo en medicina, sí, es útil también en agronomía. Usted tiene signos y síntomas de las plantas no hablan, ¿verdad? Pero
Si usted empieza a ver una planta muy amarilla, uno dice, ah, la puchica, ahí hay problemas en la producción de clorofila. Una virosis está atacando esa planta, muy corrientes, por ejemplo, en frijoles. ¿Ves? Entonces vean que este mecanismo de cómo estudiar trastornos es muy general y ni qué decir tanto en psicología y en sociología. Lo vamos a ver ahora usando cosas más técnicas del ámbito nuestro como ejemplo. Bueno, ¿cómo empieza uno ya a dudar de alguien que es poco científico, poco ético o nada ético, si es del caso? Es que ¿cuáles son signos y síntomas que empieza uno a ver? Lenguaje muy ampuloso, lenguaje muy verboso, muy inflado. Qué raro. O decía una amiga mía, mira, vos es que sobre todo a los ticos, me decía ella, yo veo que si uno les habla en raro, los convence de cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. Si uno les habla en raro, si uno es el lenguaje ampuloso. Otra cosa que ve uno es un signo. Qué raro. Ese maje, cómo se toca el piano al revés a sí mismo. Como yo. Esa es una cosa que hay que tener cuidado también porque da mala espina de un fulano que sea poco o nada ético. Otra cosa, cuando ese fulano se convierte en un panelista tipo huevo duro. Se llama huevo duro al individuo que sale en todas las entrevistas de televisión, que es el que siempre sale como referencia de lo que los periodistas escriben, ¿ves? No solo para algo digital como la televisión, pero hay también escrito, ¿ves? ¿Y por qué huevo duro? Ya es como el huevo duro que siempre va a todos los paseos. Entonces eso siempre va a todas las actividades de información a la sociedad. Eso es un panelista huevo duro aquí en Costa Rica. ¿Qué otra cosa le ve uno al tipo? Vive bajándole la tabla a los colegas. Descalificación gratuita. ¿Por qué? Porque es un mecanismo importante para la autoalabanza. ¿Ves? Sí, ahí se les premio Nobel, pero esa vieja que va, mira, yo me acuerdo de la vez que iba a medir tal cosa y midió otra, ¿no? Y será cierto, estuvo usted presente. Bueno, pero yo le bajo el piso, muchas veces con mentiras. ¿No? Otra cosa es que habla mucha paja, pero su trabajo se basa en el brillo de la tecnología que usó. En vez de usar un martillo, usó una prensa que puede, ¿cómo se llama? Disminuir en tamaño algo. Sí, pero usted pudo haberlo hecho con un martillo. Usted pudo haber hecho algo con una prueba en un tubo de ensayo. No, pero usted usa ahí alta tecnología de una cromatografía acoplada a espectrometría de masas. Sí, pero algo se pudo haber hecho ya de una vez, información precisa con tubos de ensayo. Lo importante es el brillo de la tecnología usada. Eso lo aprendí yo de quien fue mi o quien es, porque nunca terminan de ser los profesores guías de uno. Es cuando yo era estudiante de doctorado. El profesor Schauen siempre decía, mira vos, qué lástima todo lo que se gastó todo lo que se gasta muchas veces en usar un experimento con equipo muy caro, cuando se pudo haber hecho de otra manera, más, inclusive hasta más precisa y más, no solo más precisa, sino también una manera más, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Sino también una manera también más sencilla.
y más directa. Pues cuidado, porque a veces lo que llama la atención es el brillo de la tecnología usada y no realmente lo que se quiere medir, lo que se quiere observar. Todos esos son signos y síntomas importantes para ya a uno le suene raro alguien que es poco o nada él. Muy bien, así eres esta otra. Conductas raras generadas. ¿Por qué? Bueno, por presiones académicas y sociales. Hacen que gente, con tal de publicar, invente datos falsos. Es que ustedes están muy carajillos todavía, pero ustedes van a ponerse a ver tanto en revistas técnicas como científicas que a veces alguien sale y no le queda más que decir, miren, en nuestra publicación de tal o cual cosa, no le hagan caso, hay errores importantes. Y entonces la gente misma, muchas veces, y no terceros, indican que algo que se publicó, algo que se dijo, no obedece a la verdad. ¿Por qué? Porque uno o algún asociado inventaron datos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que es importante es tener un montón de publicaciones, pero y son buenas publicaciones. Sí, pero digamos en el ámbito universitario del mundo, es un ámbito muy enmarañado, muy lleno de, de situaciones que no son realistas. Eso de publicar, la presión de publicar y de algunas otras cosas es muy importante. Cosas como que, bueno, voy a decir esto y no me quito. En la universidad gringa, posiblemente el sueldo del director técnico del equipo de básquet de la U o de fútbol americano gana más que un profesor, porque trae plata a la institución. Claro, uno puede traer plata a la institución por medio de dineros de investigación. Aquí en la UCR uno paga por dineros que vienen de afuera, pero, pero es baratísimo. Si uno pone la plata en Fundevi, para que Fundevi la administra, Fundevi solo cobra 5% del dinero que se vaya usando. En otras universidades, de un solo tiro, la universidad coge 60%. Estoy hablando de casos en los Estados Unidos. Pues eso es muy importante. Como tenemos rato y esto, y se trata mucho de asuntos de tipo anecdótico para que quede claro este asunto de la ética, déjeme contarle algo que me pasó a mí por jetas, por jetón, por no tener cuidado. Esto era el enero del año 73. Me acuerdo que ya había pasado el receso de fin de año y de Navidad, vengo de vuelta, nunca se me olvida, casi que venía yo quitando nieve para llegar de mi casa a la U, al laboratorio donde trabajaba yo, y en eso veo a un profesor que en el semestre anterior me había dado clase, y lo veo metiendo libros en una caja. Y vengo yo de jetas y le digo, solo que en inglés, pero lo que le dije es, ya que lo echaron. Se vuelve él y nada más me dijo, hola Julio, feliz año. Sí, me echaron. Hijo puta, digo yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Pero en vez de seguir un consejo que nos daba don Orlando Bravo aquí en aquellos tiempos en la UCR, él usaba ahí una manera figurada de decir cuando uno hace una torta de esas, que él decía, usted viene manejando y choca con un carro estacionado, siga adelante. Bueno, que conste que el consejo era en lenguaje figurado, ¿verdad? Y en vez de seguir adelante, empiezo yo a patinar. No, 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 pero ¿cómo es eso? No, 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 no puede ser, vea. Y entonces me decía, sí, Julio, me echaron, pero, pero al final ya hice la pregunta que entonces tenía que haber hecho. ¿Por qué? Usted
Ya, y en estos años, ya él cumplía los 5 años de prueba antes de tener propiedad. Y entonces él dice, bueno, ya yo no traje suficiente dinero a la U. Entonces él hizo varias publicaciones importantes. Básicamente era en Journal of Physical Chemistry. Y él hizo buenas publicaciones en esos años, pero dinero no trajo suficiente. No trajo suficiente plata de proyectos externos para que la universidad agarrara su parte. Es que jodido, ¿ves? Cuando hablo de presiones académicas. Y es importante contar esta anécdota para que se entienda, ¿ves? Por qué a veces las presiones generan que un individuo haga chanchullo. ¿Qué otra cosa es? Descuido. Si yo soy estudiante de Hazel y soy un chambón y ella no se da cuenta y nada más toma los datos que le doy y se publica eso, descuido de ella. Sí, claro, chambonadas mías, pero descuido de ella. ¿Qué otra cosa? Bueno, uno como persona que está generando ya una investigación, puede ser que uno ya tiene metido ahí entre un riñón y el otro, ¿verdad? Tiene uno metido que esto debe ser así. Y entonces coge uno la información pensando que la única explicación es lo que uno quiere que signifique el autoengaño. Cuidado con eso. Y entonces se pone uno a hacer matemáticas y estadística a fuerza bruta. ¿Por qué? Porque como dijo ya alguien ya hace muchos años, la estadística sirve para decir lo que uno quiere. ¿Ves? Y muchas veces tengo otro estudiante en mi laboratorio, a quien por majadero, en la presentación de su ser, ya es su tema de tesis, deje de estar metiendo más y más y cosas y tratando de coger el tema y ponerlo en función de la futura estadística. No, es al revés, la estadística es nada más para ver la calidad de los datos. Es, el tratamiento matemático y la estadística son secundarios a la observación. Lo importante es si X es proporcional a Y o es inversamente proporcional a Y. Después vemos los parámetros matemáticos, después vemos la validez de esos datos. Pero tiene que haber primero algo conceptual. ¿Ves? De ahí que yo, no es que estoy en contra, pero a mí me da muchas veces mucho miedo cuando se pone mucho énfasis en que usted tiene que hacer una simulación de tal cosa. Bueno, ya está bien, usted hace una simulación en computadora, pero ahí la simulación puede ser, la fábrica de vidrios en la luna. Yo no tengo una fábrica ahí y hay muchas cosas de materiales lunares y de ambiente lunar que uno no conoce. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va simplemente a investigar así de sencillo, sin tener datos? Es hacer algo de una simulación. Bueno, la simulación es, vamos a ver lo que el software está hecho para responder a lo que usted preguntó. Y usted preguntó de una vez, vamos a poner una fábrica de vidrios en la luna. Bueno, ¿qué otra cosa? Esto es muy importante. Incumplimiento en citar fuentes de ideas ajenas. Tengan cuidado, mucho cuidado. Hace unas pocas semanas yo tuve que generar una situación fea con alguien que quería hacer una tesis basada en resultados que no eran de la resultados y en ideas que no eran del estudiante proponente. Entonces hay que tener cuidado es, esa cosa, pero son razones de que generan esas conductas. Vean que yo no estoy justificando, ¿verdad? Esas conductas, estoy diciendo de dónde vienen, nada más.
Es la etiología del porqué de las conductas. ¿Qué tiene que hacer un investigador líder? ¿Y quién es ese investigador líder? Bueno, es el ingeniero mecánico que trabaja en yo no sé qué compañía y que el cuerpo gerencial de la empresa le dice, vea, chavalo, estamos gastando mucho en hacer las cosas de esta manera. Ahí hay un carajillo, Julio, muy bueno ahí en el taller que puede hacer estos experimentos. ¿Por qué no se ponen a buscar esa manera de hacerlo? Pues ese ingeniero mecánico es el investigador líder de la pregunta que le ponen a resolver. ¿Y cuál es el papel que tiene ese investigador líder? Vean que usé algo de el ámbito profesional y no aquí la investigación académica en una universidad del mundo. Bueno, y ahí, el líder tiene que proponer las hipótesis básicas. Tiene que constatar la calidad de los datos obtenidos. Tiene que hacer posible, dar facilidades para que se lleve a cabo el estudio. Y si se trata de una publicación, tiene que escribir la versión final del manuscrito. En el caso profesional dentro de la empresa es hacer la redacción del informe final al cuerpo gerencial. Eso es el papel del investigador líder. Y vea que investigador líder no es una cosa de universidades, no es una cosa específicamente para hacer publicaciones, ¿no? En muchos países, incluyendo Costa Rica, se hace muchas veces mucha investigación, pero que es muy del interés inmediato de una organización. No es para publicar. Bueno, eso es un investigador líder. Vamos a la etiología. ¿Por qué se da eso? Bueno, muchas veces el que hace chanchullo es porque no maneja la frustración. Esto es un asunto psicológico muy propio de una mayoría de los seres humanos. No manejar bien la frustración. A veces uno puede meter el freno y darse cuenta y ya la cosa mejora, pero la frustración, eso es algo inmediato de que las cosas no salieron como uno quería. Otra cosa, y ojalá, si fuera yo tuviera que hacerles un quiz, pregunta que viene es, indique qué dijo Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra sobre la frustración. Y esto hay que aprendérselo de memoria y tenerlo en mente todos los días en la vida profesional. Nietzsche decía en boca de Zaratustra que la vanidad herida es la madre de todas las tragedias. Piénselo bien. La vanidad herida es la madre de todas las tragedias. Y ahí sale todo. ¿Ves qué preciso es ese diagnóstico? Sistemas perversos de evaluación profesional. Vuelvo al profesor ese que no pudo obtener la cátedra después de los 5 años de prueba con buenas publicaciones y todo. ¿Por qué? Porque es perverso el sistema en el caso de la universidad gringa. Ellos dicen en inglés, publish or perish, publique o perece. Pero publicar no es solo publicar el resultado de la investigación. La universidad gringa piensa que con la publicación también vino plata. ¿Por qué? Porque eso da prestigio y esa es una manera de obtener recursos monetarios para las instituciones universitarias. Aquí el asunto es tirarse a la calle y pedir el FES. ¿Y qué se hace con el FES? Yo no sé. Bueno, yo sí sé qué se hace con el FES, pero no es tema de esta presentación. Sistemas perversos de la evaluación.
A veces ya a la hora de publicar, esto es más académico, editores de revistas que también entre un riñón y otro se les mete de que algo no pertenece al interés de esta revista. Hazel Aragón le puede contar dos historias muy interesantes que a nosotros nos pasó. Hasta que yo decidí y le dije, bueno, la ingeniería va para la mierda, la tecnología, vamos a publicar en una revista más de orden científico. Lo hicimos y no hubo problema. Pero algo que era en el mundo del interés de la ingeniería mecánica, el editor de una revista nos dijo, no, esto no es del interés de la revista. Y decimos, Dios, ¿cómo es que dice eso? Bueno, esos son problemas también que generan frustración. Y es que en el mundo moderno ahora los editores se han vuelto no editores, sino los que mandan. Eso es otra. Los españoles, cuando alguien es muy autoritario, entonces ellos dicen, es que manda más. Y con eso quiere decir que alguien se ha vuelto muy, muy, muy dictatorial. Bueno, carrera por imagen y distinciones. Ya eso no. Cualquier cosa por salir en televisión, por un boleto de avión, porque les den medallas y premios. Y las carreras de la gente que lo que busca es eso, en vez de buscar las razones de por qué pueda tener buena imagen o distinción, eso son también parte de la etiología de de la generación de chanchullo, la generación de fraude en el ámbito científico. Cura y prevención. Ya, siempre hay que buscar la pertinencia. Aquí en la escuela de química hay un dicho, cuando algo así como muy jalado, está bien, pero alguien está estudiando algo, publicó algo, ¿y qué es lo que esa persona quiere? ¿Qué? ¿Se va a traer al suelo toda la teoría cuántica? ¿O qué es lo que está pensando? ¿Verdad? No se sabe muy bien qué es lo que busca, por qué hace algo que no se sabe para qué sirvió, y mucho menos si se trata de una pertenencia práctica. En el caso de ustedes, recuerden, no olviden, ahorita ustedes son estudiantes de ingeniería que van a ser ingenieros, que también es cura y prevención. Reglas claras sobre el control de calidad de las investigaciones. Hablamos. Si alguien es chambón, entonces hay que tener cuidado. O si alguien es matrafulero en cuanto a datos, resultados, no. Tiene que haber reglas claras sobre calidad. Reglas claras sobre el alcance de objetivos. Y dice también ahí desviación de la línea inicial. Bueno, voy a usar un caso de la tesis de lo que fue la tesis de doctorado de Hazel. Bueno, es que se quería usar eh, la biomasa residual de la cáscara de la semilla de la fruta del coyol para absorber derrames de combustibles y también de la fibra de residuo bien industrial, agroindustrial de la palma aceitera. Y entonces se encontró que la capacidad absorbente del caso del material del coyol era muy baja. Entonces, muy bien, ahí tenemos un desvío de la línea inicial. Y ya no se siguió trabajando más con coquito de coyol, solo con la palma. Pero sí tenemos los datos que indican el por qué se abandonó el coquito del coyol para esa actividad o esa acción de absorción de derrames de sustancias peligrosas. Entonces se puede desviar la línea inicial, pero tiene que quedar muy claro por qué.
Tienen que haber reglas claras, sigo con las reglas, en cuanto a la responsabilidad de los usos asignados y tiene que haber consecuencias. ¿Ok? Si usted despilfarró el dinero que tenía de un dinero para investigación, si usted lo gastó en boletos de avión, tiene que haber consecuencias. Y al final no se pudo terminar satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque los recursos se usaron para otras cosas. Ha habido en esta universidad, para hablar del mundo en general, gente que tenía horas asistente, no horas estudiante, sino horas asistente asignadas en un laboratorio y un centro para lavar botellas. Pero nunca hubo consecuencias. Bueno, el vicerrector de la época que tuvo que ver con el asunto, entonces se cambió el director de esa entidad y pusieron algo en que vino a hacer saneamiento. ¿Ves? Pero, pero no hubo consecuencias en general, en el mundo y en la UCR también. Y ni qué decir en los espacios ya de uso, perdón, de uso, los espacios estatales, gobierno, unidades descentralizadas. No hay consecuencias cuando hay torres. Pues esas son las curas del asunto del chanchullo en cuanto el chanchullo en cuanto a tecnología y ciencia. Bueno, si lo dejamos aquí, todo queda así como muy en el aire, muy etéreo, ¿verdad? No, aterricemos en 2 ejemplos de casos, para que quede bien claro. Como siempre el aspecto ético está siempre incorporado en lo que uno haga. A veces uno no se da cuenta, como vamos a verlo en el primero de los casos, que hay un asunto ético importante. Eso tiene que ver con trabajo de de este laboratorio. Para que me entiendan el asunto, déjenme usar unos 5 minutos de teoría de secado. Y vea usted que secado significa promover que humedad pueda fluir bien por el material poroso de lo que se quiera secar. Puede ser una biomasa, pueden ser materiales alimentarios, pueden ser materiales minerales para algo que hay que secarlos. ¿Y qué significa eso? Bueno, en el caso de agua, significa que agua pueda fluir bien por los poros de ese material. Secado es algo que es importante en secado per se, en catálisis heterogénea, en separación de componentes de mezclas, en dinámica física de suelos, vea qué interesante, materiales de construcción, filtración, geología en general. Mira vos cómo todo es transdisciplinario, todas estas cosas. Geología, asuntos de suelos en cuanto a agronomía, catálisis química, secado como una operación unitaria. ¿Ves? Bueno, entonces déjenme hablar de secado un poco para que luego caigamos en el asunto ético de haber hecho una publicación y por qué se hizo de la manera que lo hizo. Secado de materiales porosos. Dije yo, pueden ser biomasas, lignocelulósicos, materiales minerales, alimentos, suelos, todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Vea, esta es una curva de secado. Y ahí dice que es de broza de café. Ahí van a ver ustedes que hay una cantidad X que hay. Entonces, usando lenguaje de un estudiante de la UCR, así vea, ese es el gráfico de la derivada con el tiempo de X en función de 1 menos X. Ahí sí, cualquiera que no sea ciego lo ve. ¿Pero qué significa eso? Y eso de X, empiece por decirme qué es X, dirá usted. Bueno, X es el avance del grado de secado.
Ah, muy bien. Entonces de X de tiempo es rapidez de secado, ¿sí? Y 1 menos X será la humedad residual. Ah, bueno, pues ya entendimos que es lo que se llama una curva de Krishna. En este caso de esta broza de café de Cope-Tarrazú, vea que hay la primera derivada muestra una discontinuidad en un cierto valor de 1 menos X. Ese cierto valor es por casualidad 0,5. Vea que hay una discontinuidad. Pasamos de un régimen en donde la rapidez de secado es constante a un régimen donde ahora la rapidez de secado es decreciente con el tiempo y hay un periodo en que es bastante lineal con respecto a la cantidad de humedad residual. Hazel, yo te vi un día de estos hacer un dibujito, mostrar ahí, dibujar como un circulillo. Si pudiéramos irnos en esta parte que se ve como lineal, a ver, ayúdame en eso. Y si no, seguimos. No, esta parte lineal, más o menos, sí. Sí, esta. No, 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 no. Esto de acá, la parte lineal. A ver. Ahora sí. Diga, no, no, de aquí. Sí, ¿dónde está esto? Márcame aquí esto que está aquí. Sí, esa parte. Sí, va para arriba. Entonces, bueno, ves vos que hay una parte que es entonces una parte de rapidez constante. Otra que es proporcional a lo que quede de humedad. Aquí, vean, directamente proporcional, lineal, con 1 menos X, y después hay una parte ahí más compleja, ¿verdad? Bueno, para poder entrar al asunto ese de la ética, primero tenemos que seguir. ¿Y qué significa la primera fase? ¿Qué significa la segunda fase? Ahora sí, vamos a la próxima. Ya, no, no, a ver, ya, no. Ahora, muy bien, en una curva de secado hay, como les digo, una primera parte de evaporación de la capa superficial de agua en ese caso. Como vimos el experimento, dice, hay una fase en donde la rapidez es constante. Luego pasa una segunda etapa. Empiece usted a pensar que ya las partículas de sólido poroso ya no están todas cubiertas de agua en ese caso. Eso es un montón. ¿Qué tan montón? Unos cuantos nanómetros de moléculas apiñadas, en ese caso de agua, sobre la superficie de la partícula. Eso es un montón, 100 nanómetros. Y vimos ahí cómo esa rapidez de secado es proporcional a la humedad residual. Matemáticamente, ese de X de tiempo es proporcional al área y proporcional a humedad residual. Y después hay una tercera etapa ya que es matemáticamente más compleja, no la vamos a ver ahora. Por ahora me interesa esto, parte de rapidez constante y la constante esa de proporcionalidad, esa tasa de secado. El que me diga constante, ¿verdad? Va a ver si yo tuviera el lapicero a mano en su examen para ponerle un 0, ya verá el que me dice que es una constante. Y sí, es una constante, pero esa no es respuesta a lo que queremos. Es una tasa de proporcionalidad. Muy bien, sigamos. Veamos molecularmente, desde el punto de vista más químico. ¿Qué significa entonces esa etapa de rapidez de secado inicial? Bueno, que lo que se está evaporando, y por lo tanto se seca el material, es las moléculas del líquido que están en la superficie. Pero llegamos a ese valor crítico de X crítico. ¿Ves? Ese X crítico
correlaciona con alta difusividad de líquido en las matrices sólidas. ¿Por qué? Porque en la superficie comienzan a irse las moléculas hacia la fase gas, o sea, el material se va secando y siempre va a estar cubierto. Llega un momento en que ya la difusión de agua del seno ya fácilmente no llega hasta la superficie. Entonces tiene ahora que ver con difusividad del líquido en los poros de la matriz porosa. ¿Ves? Entonces ahora viene una pregunta. Bueno, vamos a publicar esto. Esto fue un trabajo, por cierto, que me perdone. Ay, Dios mío. ¿Qué hora ahora? No, vos no. Geraldine Conejo y yo publicamos esto ya hace tiempo, 4 años o algo así, usando diferentes materiales posibles para soportes para catalizadores heterogéneos. ¿Ves? Y no puse la referencia. ¿Ves los descuidos? Debería haber puesto, sobre todo cuando muestre los datos que se obtuvieron, debería haber puesto ahí Conejo, Barbosa, Geraldine, Mata Segreda, Julio F., International Journal of Renewable Energy. Debería haberlo puesto en 2018, que fue algo así, fue esa publicación, y no lo hice. Bueno, en este caso es chambonada mía, tengan cuidado. ¿Ves cómo puede uno verse uno mismo retratado? En este caso por chambón. Bueno, pero volvamos al asunto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer énfasis en una publicación? El valor de la constante, o sea, el valor de la tasa de difusión de líquido para poder llegar fácilmente a la superficie, o será suficiente con el X crítico. Usted se queda pensando un rato y dice, hey, Julio, uno es función del otro, cualquiera de los dos. Ah, sí, pero ya hay que ser bien preciso en ver cuál es el mejor parámetro. ¿Por qué? Porque es un asunto ético. Estoy dando una recomendación de cómo vamos a trabajar este tipo de información. Entonces hay un aspecto ético que ustedes no lo hubieran pensado. Ahora sí, vamos a los resultados. Entonces, es necesario medir solo ese valor crítico donde está esa discontinuidad, o se requiere el valor de la constante dividido por área de interfase, ¿verdad? De sólido poroso con el medio de aire aéreo circundante. Ahí están los datos, ahí hay 10. Primero que usted ve que me dice, y ahora vamos a ver para qué sirve la estadística. Pero usted me dice, vea Julio, ahí usted tiene 10 casos de posibles materiales porosos. Estos datos suyos, déjenme verlos. Bueno, reflejan una tendencia. En eso de la exactitud de que refleje una tendencia, ya y parece que está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un problema. Es tan heterogéneo el experimento global. Son materiales que se usaron muy diferentes, con tamaños de partículas diferentes, que ahí está. Entonces, ahora la pregunta de que, bueno, exacto es en decir que hay una tendencia. Si usted demuestra que hay una tendencia, tenemos que ver el grado de precisión. Y en eso hay que tener cuidado. A veces es algo como así, es definitivamente importante, exacto y correcto, sobre todo en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el sustrato de estudio es tan heterogéneo, es el ser humano, no son las muestritas porosas, no son unas alúminas, no son unas sílicas, no son unos minerales porosos tipo arcilla.
No, es el ser humano. Entonces, bueno, tal vez alguien ahí muy criticón diga, Julio, pero bueno, chica, yo veo que la precisión suya va a andar ahí jodida. Bueno, y si va a andar jodida, está bien. Mi deber es entonces indicar qué tan preciso es esa correlación que estamos indicando. Y también hay que demostrar que es pertinente estadísticamente. ¿A qué grado de certidumbre de verdad la relación normalizada de esa tasa de difusión es función de el grado de el valor ese de ese grado clínico? Muy bien, entonces ves, sí hay un asunto ético en que quede claro el aspecto de certidumbre y el aspecto de precisión. Ahí está. Si cogemos, si cogemos los datos sin incluir que para cero difusión habrá cero de X crítico, muy bien, sin incluirlos, entonces da que la constante que sería la Y, da ahí un intercepto a la pucha, pero ese intercepto, el más menos es más grande que el valor posible. Pero hay algo ahí que tomar. Segundo, tiene una pendiente. Bueno, sí, la pendiente, pero 6 de 21. Eso es como un 30% de incertidumbre. Ahora, se calcula el grado de certidumbre de que Y realmente sea función de X. Bueno, el grado de certidumbre es de 99%. El P es 0,01. Entonces, sí podemos decir que es exacto decir que hay una relación entre la constante y el grado crítico. Pero el asunto es la precisión. Bueno, no importa si usted quiere usar nuestro método para definir lo que llamamos porosidad dinámica, entonces ya usted está avisada. Y si quiere usar nuestra ecuación de regresión, ahí puede tener hasta un 30% de incertidumbre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque al 90%, 99% vemos que sí es real la relación, pero a costa de un 30% de incertidumbre. Bueno, esto dice, bueno, pero hay algo que tendríamos que hacer. Desde el punto de vista lógico, tenemos que meter un cero. Cuando el grado, cuando la fase inicial tiene un valor crítico de cero, o sea que desde el principio no hay difusión interna hacia la superficie, pues entonces la constante debe valer cero, sí, está bien, eso, pero ya eso es algo lógico, que le estamos metiendo a, a los datos crudos. Bueno, métale usted el cero. Metiéndole el cero, usted dice, bueno, y la verdad es que dio lo mismo. Mira, tiene ese valor de intercepto ya no es 0,02, es 0,01, pero mira que los más menos hacen que ese valor de intercepto no tenga validez porque la incertidumbre es mayor. Bueno, pero veamos la pendiente. La pendiente permaneció igual. Vean que cambió de 0,21 a 0,19. ¿Ves? 0,21 a 0,19. Pero mira que los más menos hacen que sean los valores iguales. Y siempre, y al fin y al cabo, siempre es en números redondos, es 20 y pico por ciento, pero llamémoslo 30% de incertidumbre. Ahora sí, el cálculo de la pertinencia estadística, el P sigue siendo, muy bien, ya no es 0,01, sino 0,02. O sea que podemos dar la vida por mantener que de veras la constante es proporcional al X, al grado de, ¿verdad? Al grado
Al grado crítico a un 98% de certidumbre. 98%, 99% estadísticamente da lo mismo. ¿Ves? Entonces, mira vos que el manejo tan sencillo de datos como estos implicaban a la hora de publicarlos un deber ético de llamar la atención de que sí es exacto en cuanto a conceptualidad, pero tiene un precio de precisión. Entonces usted dice, bueno, ya, ¿y entonces qué hago? Ya, y entonces ahora yo puedo decir que, que la constante ahora sí va a ser directamente proporcional a al grado crítico de precisión y no existe entonces un valor de intercepto porque ya demostramos que no tiene validez estadística y entonces pasamos al que viene y ya se trabó esta carajada. ¿Ves? Y entonces de una vez, la constante es directamente proporcional al valor crítico, se vuelve a hacer cuadrados mínimos y nos da que la pendiente 0,17 tiene un más menos de 0,02 que lo hace idéntico a los otros valores. Y de una vez el P, resulta que ahora sin intervenir el ruido estadístico que metía el posible intercepto, entonces ya nos da de la parte por millón de incertidumbre. Pero todo esto hay que indicarlo y hay que analizarlo. Y si uno solo pone el datito ahí, ya qué bonito, y será cierto, no será cierto, y es la manera como Julio quiso ahí manejar los datos. Hay un aspecto ético en eso. Es el análisis de la pertinencia estadística y de la precisión de lo que uno va a decir. Y yo creo que con este ejemplo nos quedó bien el asunto de cómo, donde en todo siempre está el aspecto ético. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo fue un escándalo, un alboroto social. ¿Verdad? Empezó en febrero del 24. Contaminación de agua por hidrocarburos. Eso se manejó con las patas y con las patas con hongos, seguro, con yuyos. ¿Por qué? Porque la difusión por terceros de un resultado técnico o científico también es un asunto de cuidado y también es un asunto de ética. ¿Ves? No es, y hay que erradicar en ciertos países, Costa Rica es uno de ellos, en donde comunicación social es que alguien le cuenta a uno viene, ve y viene y lo cuenta. Pues también analizarlo. Cualquiera cuenta algo, pero hay que analizar lo que uno cuenta. Entonces, el asunto era contaminación de agua por hidrocarburos. Eso fue febrero del 24, o sea, de este año, y duró unos poquitos más de los 3 días que dice el teorema de don Ricardo Jiménez, que decía que en Costa Rica ningún escándalo dura más de 3 días. Bueno, 3 días más o menos 3. Es que hubo ahí un alboroto y detalles importantes no fueron publicados al público. ¿Quién tomó las muestras de agua? En las muestras de agua iniciales, después vemos fotos de la UCR diciendo, mire usted a Marito Miranda, del SICA, mire a Marito tomando muestras. Tomar muestras tiempo después de que se hizo el alboroto. Les tomó un laboratorio privado, hizo un análisis de algo y se lo informó directo a Acueductos y Alcantarillado, que fue quien pagó por ese análisis inicial. Pero esas muestras después vinieron a la UCR. ¿Ves? Entonces ya usted dice, preservación de las muestras. ¿Cómo se preservaron? Sobre
Es de esos días en que se tomaron muestras y se tomaron muestras de agua que llegaba por el tubo. Y después se tomaron muestras de el lugar donde ahí ya toma el agua, la fuente de agua. Antes que la gente de SELEC pudiera identificar que había en niveles muy bajitos, había los tres isómeros del sileno, orto, meta y parasileno como contaminantes. Vea que pongo contaminantes entre comillas, porque no hay ninguna manera lógica de pensar que solo silenos eran los contaminantes, a menos que haya ido alguno con mano criminal, pero ya, y eso es una teoría de conspiración apenas para hacer ahí uno de los episodios de los expedientes secretos X, o de CSI. Echar una botella, un barril, un estañón de silenos. Eso no tiene sentido. Silenos tienen que haber sido componentes de lo que debió haber sido, lógicamente pensando en términos técnicos y científicos, lo que debió haber sido el contaminante. Y no como salió en uno de los periódicos ahí de esos que hay, pues son periódicos digitales, que decía algo así como, el culpable ya tiene nombre, : Sileno. ¿Qué habrá sido el contaminante? Sabrá Dios. Ya no había manera de saber. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero se hizo todo un escándalo alrededor de los tres isómeros del sileno. Mecanismos de contaminación. Bueno, eso no fue informado al público. Y mucha gente, porque entonces, nada más para hacer el daño, yo no sé si fue Hazel, quería hacerme el daño, o otra gente aquí en el laboratorio. Julio, le hace esto que dice la gente en estos comentarios de esta red social, ¿verdad? Y entonces ya alguien conspiranoico que se quería envenenar a la población con silenos. Eso es una estupidez, pero fue una estupidez creada por un problema ético y de calidad profesional de la manera como se hacía la difusión social del problema. ¿Qué mecanismos? Y el mecanismo más corriente es que algún chambón de un taller mecánico o de una empresita pequeña o de una empresota grandota tirarán por ahí líquidos residuales donde los silenos eran componentes y no el único componente. ¿Y a dónde los tiraron? ¿Qué? Ahí en la toma del agua. Y ahí no, seguro que ahí no. Tal vez lo tiraron a un río. Ahí sí. Yo tengo un video, bueno, ya ese video ya no existe. Era en una computadora vieja donde una gente lo que fue a tirar a un río, uno de esos gente que van a sacar agua de tanques sépticos. Y luego ya tiran el aguacaca esa, algunos en los ríos, sin darle ningún tratamiento. Entonces, y algo así pudo haber pasado, a tirarlo, eso es el río. Pero lo más corriente es que lo tiraron ahí en el suelo. Pero es que los suelos son materiales porosos. Entonces, nos vamos atrás lo que hablamos ahora de secado como un ejemplo de porosidad de materiales. Y toda esa cochinada ahí líquida, eso va permeando, va percolando hasta que llega al nivel del agua subterránea. Y eso luego sale en las fuentes de agua, ya el agua ya venía mantos acuíferos. Entonces, mecanismos de contaminación. Eso no fue informado al público. ¿Ves? Entonces, por eso ya que se crea desestabilización social, porque entonces comienzan todas las teorías conspiranoicas, ¿no?
Veamos la estabilidad física del contaminante. ¿Qué podría haber sido el contaminante? Vean, lo más lógico pensar es que si los muchachos de SELEC van a decir, Julio, usted está defendiéndolos. Claro que estoy defendiéndolos. Fueron mis estudiantes. ¿Ves? ¿Y qué dijeron? Vámonos al día en que se armó el show ese por televisión, ahí decir qué era lo que se había encontrado. Los muchachos de SELEC hicieron muy claro, miren, logramos encontrar que había residuos de los 3 silenos a un nivel muy bajo, porque fue muy clara, a un nivel muy bajo que no permitió una adecuada contaminación. Bueno, muy bien. ¿A dónde habrían entonces silenos? En disolventes industriales, en combustibles, en desechos de laboratorio. ¿Por qué? Porque pudo haber un derrame de combustible. Y ahí, accidental o intencional. Pero eso posiblemente fue en el suelo y no fue en el cuerpo de agua. Disolventes industriales, ya ahí sí, como disolventes de pinturas y cosas así. Y si eso fue, es lo más probable que si eso fue por ahí tirado, fue, pero en tierra seca, no fue en el agua. ¿Ves? Y entonces de ahí dice uno, bueno, y si la cosa, hay que verle la evaporación, a qué rapidez se iba evaporando una vez que el agua ya contaminada salió en la fuente, en el nacimiento, y ya quedó expuesto al aire, expuesto a la atmósfera. Hey, hay que ver la rapidez de la evaporación. ¿Cuánto habría al inicio? ¿Cuánto quedó a donde se tomó la muestra? Y eso obviamente hay que cuantificarlo en una determinación de rapidez de evaporación, como la rapidez de evaporación dividida por área interfacial. Agua interfacial sería toda la superficie del cuerpo de agua que ya trae disuelto esos componentes. Y a veces ni siquiera disuelto, puede ser una capita ahí separada. Entonces hablemos de tasa de evaporación. ¿Para qué? Para hablar de lo que llamo yo la estabilidad física. El posible contaminante tenía una composición química definida, pero a la hora de tomar la muestra, a la hora de hacer los análisis, existe la posibilidad muy fácil de demostrar que hubo pérdida de los componentes más, más volátiles. Y entonces uno no puede hablar de que en ese caso los silenos fueron el contaminante. Bueno, sigamos para que veamos. Componentes, como les digo, que pudieron haber sido combustibles. Se regaron en una estación de gasolina, en una bomba privada de algún organismo industrial. Y hubo un reguero significativo. O residuos de disolventes industriales, residuos que por ahí estaban y algo pasó y eso se regó y si fue en el suelo, ya se fue absorbiendo por el suelo hasta que llegó al nivel freático. ¿Ves? Entonces, es todo lo que había que saber para poder haber venido a decir, sí, se contaminó y con silenos. Y usted dice, bueno, Julio, sí, eso, pero pruébeme que los silenos tenían que haberse visto, aunque fuera en concentraciones en niveles muy bajos en las muestras analizadas. Veamos ahora de lo que hablamos de combustible, lo que hablábamos de disolventes industriales. Pensemos que ahí hay hexano. Bueno, vean las rapideces de evaporación tales como me voy a devolver aquí
tal y como están aquí definidos matemáticamente. ¿Ya? Rapidez de evaporación por área de interfase con el aire. Y como es de esperar, si es más alta la temperatura, se evapora más rápido. Si es hexano, a 25 grados, 0,32. A 50 grados, y hay 0, casi que 0,90. Si es ciclohexano, pasa de 0,24 a 0,66. Entonces, vean, ahí podemos ver en condiciones de diferente temperatura, podemos ver cómo cambia la volatilidad. Pensemos en isooctano, si estamos pensando en un reguero de gasolina. El benceno ya es bastante volátil, perdón, estoy en el isooctano, es bastante volátil, tiene una baja grado de evaporación a 25 grados. Es claro que no lo hemos medido a 50 por lo volátil que es, se hace muy difícil la medición. Vámonos a los aromáticos, benceno a 25 grados, tiene ese grado. Vámonos a tolueno, vámonos a sileno. Vea usted que comparado con tolueno, que es un disolvente, pero un componente de disolventes. Porque en la industria no se maneja sustancias puras, sino mezclas, tanto como combustibles como disolventes. Vea tolueno, 0,40 y pico. Vea sileno, 0,21. Por supuesto que sileno, de los posibles contaminantes, ya con datos reales, medidos aquí en el laboratorio, tenía que ser lo menos volátil, tenía que ser el que fue lo posible detectar. Pero de los posibles contaminantes, y era el que tenía que aparecer con toda la gran dificultad que eso significó para los muchachos en Select. Manejar algo en ámbitos ya de niveles en donde se hacía difícil asegurar la exactitud y la precisión del dato del análisis. Pero había que hacer escándalo sobre lo que fue un resultado cualitativo, pero no cuantitativo. Y eso fue muy claro dicho por los muchachos de Select. Pero los terceros, los que son los comunicadores, dijeron lo que quisieron decir. Y de ahí la creación de desestabilidad psicopática y de patología social. Son las teorías conspirativas. Entonces, vean, ahí sí. ¿Qué puede concluirse de todo esto? De la manera como una discusión técnica de sumo interés social se convirtió en una novela amarillista, los sesgos políticos, ya fuera contra el gobierno, ya fuera contra otros que ya no son el gobierno, pero siempre son blanco importante de las teorías conspirativas en este país. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que uno debe ver aquí? Para pellizcarse. Volvemos a Humboldt a los Humboldt y volvemos a Darwin. Pellizcarse, no ser presa de la tergiversación. ¿Okay? Se entiende que la identificación de los 3 silenos isoméricos fue el final del alboroto, pero nunca fue el reporte de la investigación del problema. Nunca se sabrá cuál fue el contaminante inicial. Bueno, es un problema técnico, pero lo que es importante es cómo se manejó el aspecto ético, toda la información que no se dio para aquellos que no van a ser químicos, ingenieros mecánicos, porque conforme vayan avanzando en la carrera se van a dar cuenta del montón de química que hay
en el concepto moderno de la ingeniería mecánica. Solo cosa de los cursos de química que llevaron. ¿Ves? Y entonces vean que con eso termino indicando cómo, con dos ejemplos específicos, a dónde estaba realmente presente el aspecto ético y cómo eso se manejó con en el caso del segundo ejemplo, eso se manejó con las patas, así. Y seguro que hasta patas con yuyos. Así fue tan impertinente como se generó una novela, pero nunca se cumplió con el deber profesional de la información a la sociedad. Por eso hoy en día se habla de comunicación social. Bueno, con este ya termino. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos aquí, Hazel, para volver otra vez? Allá. Ya. Muy bien. Entonces vean ustedes que ahí teníamos dos ejemplos. Uno de cómo tuve que resolver no, porque no había problema inicial, cómo tuve que manejar un aspecto ético de ver algo que es importante porque es conceptualmente real, pero que la solución matemática propuesta tiene el problema de un alto precio en cuanto a precisión. Pues ahí ven ustedes el asunto de cómo la ética siempre va a estar presente, aun cuando no se la imagina uno. Es como los dos ejemplos y cómo puede el que toma como cierto todo lo que se diga, ya sea en una revista científica o en la prensa, no importa si es televisiva, si es digital, si es prensa escrita, que uno lo toma sin pellizcarse. Siempre hay que acordarse, entonces, vean, de Darwin y de los Hume. Y por eso fue la razón por la cual enfoqué la presentación de hoy desde el punto de vista de un profesor común de la UCR. Bueno, de aquí entonces ya pasemos, espérate, como volver aquí para que pase Hazel, espérate que algo está haciendo ahí y que ustedes quieran hacer o alguna pregunta o hacer comentarios del caso. Bueno, Hola, no sé si se me escucha bien. Sí, se oye bien. Decime. Bueno, mi nombre es Francisco. Primero que todo, muchas gracias a la profe Hazel y a don Julio, ¿verdad? Por la charla que está demasiado interesante. Eh, Gracias. mi consulta es, digamos, cómo uno puede, como estudiante, ¿verdad? Ujú, Que le gusta como este tema de ojalá poder ujú, involucrarse en la investigación. ujú, ¿Cómo uno puede, vamos a ver, trabajar esta parte de ética científica o si ujú. o solo viene con la experiencia Ajá. cuando uno está descubriendo cosas o no sé, alguna literatura o cómo Mm, uno lo puede enfocar para ir aprendiendo y desarrollando más esa parte? mm. Bueno, mira, voy a usar unas palabras que nos decía don Juan Antonio Solano, fue profesor de química analítica en mis tiempos. Y don Juan decía, mire chavalo, si va a abrir la jeta, conéctela con el cerebro. Eso decía don Juan. ¿Qué significa eso en el caso de que me estás preguntando? Bueno, cada vez que el estudiante, porque me lo estás preguntando, ¿cómo hace uno como estudiante? Cada vez que uno va a afirmar algo técnico, tiene que tener una explicación que vaya de una vez, no dejar la explicación a ver si usted lo entiende o no lo entiende, no. Uno tiene el deber de explicar el por qué, explicar la condición en que usted hizo el cálculo, explicar la condición en que usted hizo la observación, puede ser una medición, ¿ves? Entonces, uno siempre tiene que explicar el porqué de lo que está
de lo que está proponiendo, lo que está reportando. Y cada vez conforme pasa el tiempo y uno coge esa buena regla de hacer la explicación, sostener uno mismo, ¿verdad? Hacer uno mismo de abogado del diablo de su propio trabajo. Como te digo, puede hacer la explicación en un examen y ni qué decir en una práctica o en una tesis. Conforme ya eso es parte de la manera como uno trabaja, como decís vos, con el tiempo cada día se afina más. O sea, con el tiempo la uña se hace más grande para que uno se pueda pellizcar más. Tanto en el trabajo propio como tomando, basándose en el trabajo de otros. El trabajo de otros o está en un artículo, una revista o en la información general social que se difunde en la sociedad, es repetitivo. Esa es la manera, es coger ese método donde uno analiza exactamente lo que dice. No decir, es porque da, esta presión era de 4 atmósferas. Dígame usted, explíqueme por qué de veras era de 4 atmósferas y qué significa. Era 4 atmósferas y no 10 o una atmósfera. Es simplemente uno está acostumbrado por la educación en este país de simplemente haga esto y diga cuánto da. Es muy propio de los cursos grandotes, digamos, química general. En química general no queda otra manera de evaluación más que calcule el pH de esto, calcule la temperatura. ¿Por qué? Porque en cada de esos grupos grandotes estamos hablando de 1.200 estudiantes por tiro, ¿verdad? Por ciclo lectivo. Entonces, al inicio no queda más que pedirle al estudiante que ejecute alguna acción que lleve a un cierto resultado numérico. Ahí no hay chance de que uno pueda ir poniendo la parte propia en un resultado. Y esa parte propia se va afinando con el tiempo. Entonces, ya aterrizo con tu pregunta. Hay que generar uno mismo la cultura de que uno mismo analiza la respuesta que está. Esa es la mejor manera. Muy bien. Gracias. Sí, claro. No sé si alguien más quiere preguntar. Un gusto. Bueno, perdón, si alguien más no tiene preguntas, o sea, yo tengo otra, pero ok, es Decime. que me parece muy interesante. Ahora, yo he visto, digamos que a nivel académico, ¿verdad? Un mecanismo de investigación, o tal vez casi que el único mecanismo de investigación formal que hay en la universidad es como el de una tesis, ya sea una tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno quiere hacer, vamos a ver, no sé, investigación a nivel estudiantil, digámoslo así, ¿verdad? No se le da mucha pelota y al estudiante, ¿verdad? Yo he hablado con varios profes y lo que varios profes, por ejemplo, en proyectos como que yo he trabajado, varios profes lo que dicen, sí, esto es para hacer una tesis de doctorado, esto es para hacer una tesis de maestría, ¿verdad? Y uno no está en el nivel como estudiante, ¿verdad? De hacer una tesis de doctorado o maestría, porque en realidad a veces uno está haciendo una investigación, no sé, para una conferencia, una investigación para otro proyecto, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensa usted si existe algún otro mecanismo de investigación, de nuevo, a nivel estudiantil, ¿verdad? A nivel de un estudiante que pueda participar, un estudiante de segundo año, un estudiante, ojalá de primer ingreso, ¿me entiendes? ¿Existe algún mecanismo de investigación que uno pueda ir trabajando, desarrollando, que no tenga que ver con una tesis de doctorado, de maestría o algo así? Sí, mira, bueno, en los cursos esos súper grandotes, física general, química general, esos cursos no se puede. Pero en cursos ya de segundo año en adelante,
Por ejemplo, aquí en la escuela de química hay un mecanismo que se usa para que la gente vaya aprendiendo a hacer su propio trabajo, ¿ves? Que es lo que se llama la práctica especial. La práctica especial es un experimento de laboratorio que se hace al final de un curso y el estudiante tiene más libertad de llegar al laboratorio durante 2 semanas, digamos, ya no solo a la hora que le toca. ¿Ves? Y entonces el estudiante hace su propia propuesta y la tiene que presentar y se somete a análisis por sus compañeros y sus profesores. ¿Ves? Pero generalmente aquí, en el caso de química, lo que se evalúa más que todo es la exactitud y la precisión de lo que se obtuvo. ¿Ves? Pero la pertinencia general social no se evalúa. Eso debería incluirse. Voy a ponerles un ejemplo que es típico de la historia de la escuela de química. Y el día que se haga un libro sobre eso, ahí tiene que estar esta anécdota. Un estudiante en un curso de química analítica propone determinar el contenido de zinc y nada más puso zinc en pelo. Bueno, el zinc de exceso en los mamíferos termina ahí eliminándose a través del pelo. Dice, como eliminando, y ahí sí, porque después el pelo se cae. En los animales es porque mudan el pelambre, y en el caso de los simios, incluyéndonos a nosotros, es porque con la edad se va eliminando. Bueno, entonces, zinc en pelo. Y da la propuesta, cómo la quiere hacer, ¿verdad? Determinación de zinc por absorción atómica, etcétera, etcétera. Cómo se va a tratar la muestra. ¿Qué es lo que pasa? La propuesta no fue suficientemente precisa. El día el día de la presentación ocurre algo que fue un poquito trágico. Y al final de la sesión de ese día, 2 profesoras vienen horrorizadas. Julio, mira lo que acabamos de ver. ¿Qué? ¿Te acordás, fulano, que presentó la propuesta de determinación de zinc en pelo? Sí. Bueno, pero la parte de uso del lenguaje no estaba muy claro. Y lo que el tipo presentó, incluyendo fotos de toma de muestra, fue determinación de zinc en vello púbico. Así es que imagínense ustedes cómo de veras alguna gente se horrorizó el día de esa presentación. Bueno, está bien, yo no tengo nada en contra, ni siquiera después cuando me enseñaron las fotos de donde se veía la toma de muestra. ¿Ves? Pero lo único que yo hice de crítica fue la pertinencia. Bueno, ¿y para qué se hizo esa medición? No había una razón, una explicación para qué. ¿Por qué no de cabello, de barba y por qué tenía que ser vello púbico? ¿Ves? Entonces, eso te cuenta que sí, digamos, acá en cursos de química existe esa cosa, esa, esa actividad donde es el estudiante el que plantea un estudio. ¿Ves? Pero no se toma muy en cuenta la razón del por qué. ¿Ves? Porque estamos acostumbrados a hacer algo, yo mido y reporto, hubo tanto. Imagínese que usted encuentra trabajo en una de estas empresas de productos médicos o quirúrgicos, y entonces resulta que, contrario a lo que muchos creen, los ingenieros también trabajan en laboratorio, no solo en proceso, sino también en laboratorio. Y entonces, diferente a lo que la gente cree, bueno, no es cuestión de ver ahí cuánta tensión un material pudo aguantar antes de romperse. Y se da
y se da un dato, no, no se da un dato. El dato va asociado a un significado. Estuvo bien ese lote de producción o no estuvo bien. Eso se llama control de calidad. ¿Ves? Bueno, pero ya me fui un poco de lado. Tu pregunta era, ¿existe manera? Sí, la manera es tratar de que los cursos involucren la actividad de práctica especial, donde la práctica especial la propone el estudiante. ¿Ves? Entonces ya vos vas aprendiendo no solo a hacer observación, a hacer medición, sino también a definir la pertinencia de lo que vas a hacer. Esa es mi respuesta de que antes de hacer la tesis sí hay oportunidades, de hacer investigación que sea uno mismo el que la genera. Esa es la respuesta. Bueno, no sé si tienen Gracias, más. No, claro que sí, con gusto. No sé si alguien quiere hacer un comentario, otra pregunta. No, parece que no, ¿verdad? Es que Hazel salió. Porque no quiero entonces poner aquí el terminar sin que ella esté. Pues si ella quería decirles Bueno, algo. profe, Sí, alguien más, alguien sonó por ahí. sí, bueno, honestamente no me queda ninguna duda, pero me pareció muy interesante y quería darle las gracias No, con por todo sacar el gusto. tiempo. No, claro que sí. Honestamente, ahí, pues usted vislumbra un aspecto muy importante acerca de la ética y nos señala, ¿verdad?, cómo la carencia de se ve tan reflejada en nuestro diario vivir, como lo fue con lo del sileno, ¿verdad? Ujú. Que realmente por sí, por intereses, nos vemos tan afectados nosotros en la ignorancia, ¿no? Ujú. Sí, tenés razón, ¿ves? Y mira que a veces la ética no solo está en una intención, caso de alboroto del agua, una intención política, sino que es también la ética en el uso del recurso. No tiene, o vuelvo a preguntar, a decirle, vuelvo al bello público, público, no tengo nada en contra de que ese haya sido el sustrato del análisis, pero sí me inquieta el que se usó tiempo, recursos, reactivos de la escuela en algo que solo sirvió para dar un resultado, da tantas partes por millón de zinc en esa muestra que era de vello público. ¿Para qué? Había una razón clínica, había una razón biológica. No, mira, a alguien se le ocurrió eso. Y entonces ves donde también uno puede venir y decir, vea, aquí hay un problema porque es la pertinencia del uso de los recursos. Claro, ese caramba nunca dijo cuál iba a ser y la otra. Pero ¿de dónde? ¿Verdad? De cejas. Ya ves. Entonces también eso, pertinencia en lo que se va a hacer, también es parte de la ética. Bueno, ya Hazel regresó, no sé si ella quiere decirles algo a ustedes o ustedes. Profe, casi no se le escucha. Estar de frente, creo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. ok. La presentación va a quedar grabada, entonces la voy a dejar ahí en la plataforma de mediación virtual. Recuerden que tienen que hacer un reporte con el formato que está en la parte del programa de laboratorio. ¿Está bien? Y me lo entregan. De hecho, yo le voy a poner una carpeta de mediación virtual. Eso va a quedar para después de Semana Santa. Listo. Sí, estamos de acuerdo. Entendido, profe, muchas gracias. Bueno, Claro. ok. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Bueno, Hasta adiós. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.